Bienvenidos a un seminario más de una serie de estudios del mensaje del libro del Génesis, donde estamos aprendiendo de manera profunda el mensaje de Dios para sus hijos desde el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis. A este capítulo le hemos puesto por nombre ¿Por qué no murió Adán en el día en que pecó? Antes de iniciar, hagamos un resumen del tema anterior, en donde estudiamos que en Génesis 3, versículo 15, nos muestra el conflicto que se inicia aquí en la tierra cuando el ser humano desobedeció a su creador. Un conflicto entre Satanás y Dios, y entre los seguidores de Satanás y los seguidores de Dios. Así como Satanás, representado por la serpiente en el jardín del Edén, tiene a sus seguidores o tiene una simiente, también la mujer que representa al pueblo de Dios tendría una simiente, la cual le pisaría la cabeza a Satanás. La simiente de la mujer es Cristo Jesús, que nace del pueblo de Dios, que en la Biblia es representado por una mujer. Y de esa mujer, de ese pueblo, nace la simiente que trae la misión de aplastarle la cabeza a Satanás para reivindicar al ser humano que había desobedecido a Dios, allí en el jardín del Edén. Cuando Dios creó al ser humano, le dio todo un planeta para habitarlo, para cultivarlo, para gobernarlo, pero para eso el hombre debía ser probado por Dios. Sin embargo, al ser probado, desobedeció y la sentencia debía ser establecida. Así es como iniciaremos nuestro tema de hoy, leyendo Génesis 2:17, donde se describe el mandato que Dios había establecido en el jardín del Edén cuando recién crea al ser humano. Dice allí: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vemos aquí que Dios dijo claramente que el día que Adán y Eva comieran el árbol que él estaba prohibiendo, ese día morirían. Dios no dijo 1000 años después que comas morirás, o 930 años después que comas de ese árbol morirás. Dios dijo que el mismo día en que desobedecieran, ese mismo día moriría. Pero lo interesante es que ese día, la Biblia no narra que haya muerto Adán. Génesis nos dice que Adán murió a los 930 años de edad. Bueno, entonces, ¿cómo se cumplió esto que dijo Dios, que el mismo día que comas del árbol, ese día vas a morir? Algunos que estudian la Biblia superficialmente dicen, bueno, comenzó a morir ese día. Otros dicen, lo que pasa es que Adán murió espiritualmente. O tratan de dar toda clase de explicaciones. Pero Dios está diciendo claramente, el día que tú comas de ese árbol, vas a dejar de existir. Pero entonces, ¿por qué Adán no murió ese mismo día en que desobedeció a Dios allí en el jardín del Edén? ¿Por qué Eva no murió ese mismo día en que desobedeció? Vamos a Génesis al capítulo 3, ahora en el versículo 21. En ese momento Adán y Eva estaban desnudos, descubiertos de la luz divina que los cubría. De eso ya hablamos en el primero y en el segundo capítulo de esta serie de estudios. Puedes ir y verlos cuando gustes. Aquí te dejamos los enlaces. Entonces, Adán y Eva estaban destituidos de la gloria de Dios, sin santidad, en desobediencia o en pecado total. Entonces, se cubren ellos mismos con hojas de higuera, pero sienten que no les tapa la vergüenza de su desnudez. Porque cuando Dios les pregunta dónde están, ellos dicen es que estamos escondidos porque nos dimos cuenta que estamos desnudos. Aún cubiertos con las hojas de higuera, se sentían desnudos. Pero ahora Dios iba a tapar su desnudez. Veamos lo que dice Génesis 3:21. Dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién hizo las túnicas de pieles? Jehová Dios. ¿Quién los vistió? Dios. ¿De qué eran las túnicas? De pieles. Dice que Dios les hizo túnicas de pieles y que Dios los vistió con esas túnicas. Cuando vemos que fueron túnicas de pieles, obviamente comprendemos que tuvo que morir un
animalito por cada uno de ellos. Así claramente notamos que ese día en que Adán y Eva pecaron, hubo al menos dos animales que murieron. Ese mismo día cuando Adán y Eva pecaron, murieron por lo menos dos seres vivos. Dos animales. Porque la Biblia habla en plural y dice túnicas de pieles. ¿Y cómo sabemos que fueron dos animales? Bueno, es que eran Adán y Eva, eran dos personas. Además, la Biblia habla en plural cuando dice que les hizo Dios túnicas de pieles. Así que fueron más de uno, fueron dos animales y fueron pieles de dos corderos. Y confirmamos que fueron corderos porque Apocalipsis en el capítulo 13, en el versículo 8 nos aclara que hubo un cordero que murió por cada pecador desde el principio de la creación. Leámoslo. Apocalipsis 13:8 dice, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Además, Génesis 4:4 dice que Abel, el hijo de Adán, cuidaba corderos y cuidaba ovejas. Así que ese mismo día, cuando Adán y Eva pecaron, cuando se dijo que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, Dios mandó a que se sacrificaran dos corderos. Y cuando la sangre de los dos corderos fue derramada, Dios tomó las túnicas de pieles y vistió la desnudez de Adán y de Eva. Pero vamos a ver qué representa esta acción de Dios y esta vestimenta que les puso a Adán y a Eva. Primero veamos el dilema en el cual se encontraba Dios, porque cuando Adán y Eva pecaron, Dios estaba entre la espada y la pared, porque Satanás le dice a Dios, mira, tú dijiste que si el hombre comía del árbol iba a morir. Si tú no lo destruyes, entonces tú eres mentiroso y no eres justo, porque la justicia exige que ellos sean castigados. Pero si tú los castigas con la muerte, ¿cómo un Dios de amor va a hacer eso? Así Satanás tiene la intención de poner en conflicto el amor y la justicia de Dios, diciéndole a Dios, si lo castigas, no lo amas, y si no lo castigas, no eres justo. Pero Satanás no contaba con la inteligencia y el plan divino. Y entonces Dios tenía que proveer un medio para ser justo y misericordioso a la vez. Así, cuando Satanás mira ese primer sacrificio, seguramente analiza esa acción pensando, a ver, mueren dos animales, se derrama la sangre de esos animales y Dios ahora toma las pieles de esos animales para cubrir la vergüenza de la desnudez de Adán y de Eva. Y con toda seguridad Satanás se dio cuenta de que esa simiente que le aplastaría la cabeza un día, no sabía cuándo, pero un día debía de venir. Y la Biblia dice que en el sistema de sacrificios que se desarrollaban por el pueblo de Dios desde entonces, se colocaba la mano sobre la cabeza del animal antes de sacrificarlo y se confesaba el pecado del ser humano sobre la cabeza del animal o del cordero, simbolizando así que el animalito, sin tener culpa, sin tener pecado, cargaba con la culpa del pecador y ese animalito debía ser sacrificado. Al mirar esa acción, Satanás analiza cómo el ser humano confiesa su pecado sobre la cabeza del animal, el animal sufre la muerte. Eso cubre la vergüenza de su desnudez. Y se pregunta Satanás seguramente, ¿será entonces que la simiente que va a venir, nacido de mujer, va a sufrir el castigo que deben sufrir ellos? Para que nuevamente la vergüenza de su desnudez sea cubierta con la justicia de Dios. Satanás empezó a entender que Dios estaba diciendo que la simiente iba a recibir los pecados de la raza humana y que iba a morir por esos pecados, la simiente de la mujer que tendría que venir. Y que como consecuencia de su muerte la vergüenza de la desnudez del hombre iba a ser cubierta. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, pues vamos a verlo en la Biblia, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 y 19. Y así notaremos para qué es eso que la Biblia está enseñando. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, escribió el apóstol Pedro. El apóstol Pedro nos aclara que fuimos rescatados de la muerte por el sacrificio de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación.
Y veamos ahí mismo en la primera carta de Pedro desde cuándo murió Jesús. Dice el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea que ya había un plan desde antes de la fundación del mundo, un plan en caso de que el ser humano llegase a fallar, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, dice. El plan estaba hecho desde antes del pecado. Por si el hombre fallaba, Dios ya tenía un plan B. Plan que fue implementado cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Por eso dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, verso 8, que Jesús es el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. O sea que ese día cuando Adán y Eva debían morir, hubo una muerte por cada uno de ellos, pero no la sufrieron ellos. La muerte la sufrieron esos corderitos. En otras palabras, en el momento cuando se estaban sacrificando esos corderos allí en el jardín del Edén, Jesús, el creador de toda la raza humana, se estaba presentando delante de su Padre en el cielo y estaba diciendo: Padre, yo sé que nosotros dijimos que Adán y Eva debían de morir el día que comieran del árbol. Pero Padre, yo ahora ofrezco mi vida en lugar de la vida de ellos. O sea que ese día hubo una muerte en figura o en promesa allí en el jardín del Edén. Dios estaba prometiendo a través de Jesús que algún día iba a morir como Cordero de Dios para quitar todos los pecados del mundo. Eso iba a ser la simiente. Por su muerte iba a restaurar al hombre, iba a cubrir la vergüenza de su desnudez. En ese sentido, le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Obviamente, Adán y Eva se alentaron grandemente cuando escucharon estas palabras. Y aunque era necesario que Dios sacara a Adán y a Eva del jardín del Edén, para que ese jardín no fuera contaminado en la condición en la que ahora se encontraban, Dios primero les dio la promesa antes de echarlos del huerto del Edén. En Génesis 3:15 dice: voy a aplastar la cabeza de la serpiente, y luego Dios le dice a Adán: polvo eres y al polvo serás tornado. Dios siempre primero nos da lo positivo. Por eso en el versículo 21 dice: no te preocupes, algún día la vergüenza de la desnudez será cubierta por los mantos preciosos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué sucedió con Satanás cuando escuchó las palabras de Dios que su cabeza sería aplastada? ¿Cuál fue la reacción de Satanás cuando vio el sacrificio que se hizo en el jardín del Edén para cubrir la vergüenza de la desnudez de Adán y Eva? ¿Cómo nos muestra la Biblia las dos simientes que desde entonces están en conflicto? No te pierdas el siguiente capítulo de esta serie de estudios, porque aclararemos todas las dudas y nos profundizaremos en el estudio referente a la primera y gran profecía bíblica que nos muestra el libro del Génesis. Por ahora, te agradecemos tu presencia en el canal, y si te gustó este tema, no te olvides de darnos tu like, de compartir y de suscribirte, porque haciendo esto recuerda que tú colaboras para que estos temas puedan llegar a más hijos de Dios que seguramente, como tú y como yo, están anhelantes de conocer los planes que Dios tiene para sus vidas y para esta humanidad. Así que Dios te bendiga.